Muy buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga en este día maravilloso que nos ha dado. Su gracia y su amor sea sobre cada uno de nosotros. Les bendigo con toda bendición espiritual. Vamos a escuchar una canción que nos acompaña en el tema que vamos a tratar en el día de hoy, que se llama Imitadores de Dios. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser, complace siempre en mí tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mírame y prueba mi corazón. Lávame y quita toda maldad, para que tuyo sea en verdad. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder, tu mano extiende y sana mi ser. Haz lo que quieras de mi Señor, del Paracleto dame la unción, dueño absoluto sé de mi ser, que el mundo a Cristo puede en mí ver.
Se titula Imitadores de Dios. Leemos la palabra de Dios, busquen en sus Biblias, Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Les voy a dar tiempo para que busquen en sus Biblias. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Estamos siguiendo el tema que estamos cada domingo, en este caso la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. La palabra nos dice de la siguiente manera: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor. Repito, por tanto, imiten a Dios como hijos, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Procura, hermano, no escribirme al WhatsApp porque se me interrumpa acá el video. Imitadores de Dios. La tarea del cristianismo no es primariamente el prepararnos para el cielo, aunque este ha sido el énfasis en las generaciones pasadas. Esta es en sí misma una tarea relativamente simple en cuanto a lo que Dios concierne. Nos prepara para ir al cielo por un acto de fe en Jesucristo. La tarea mayor de la fe cristiana, sin embargo, es el equiparnos para la vida, para vivir la vida ahora. El mensaje de las Escrituras, por lo tanto, es cómo manejar la vida. No estoy hablando sobre la vida ideal, la vida como podemos pensar de ella los domingos por la mañana, cuando somos liberados de la prisa y de las presiones de nuestros días. No estoy hablando sobre la vida real, la vida con presiones y sus problemas, sus gozos y retos, sus angustias y sus lágrimas, su confusión y su desconcierto, sus posibilidades de grandeza. No venimos aquí los domingos por la mañana para juntarnos y aprender a sobrevivir. Venimos aquí para aprender a manejar la vida, para que podamos salir y enfrentarnos a lo peor y todavía permanecer en pie, invictos. De eso se trata el cristianismo. Por lo tanto, el propósito de la iglesia, y esto quizás ayude a clarificar nuestro pensamiento de estos días, cuando tanto está lleno de problemas, las situaciones que estamos enfrentando actualmente con esta pandemia, no es hacer del mundo un sitio mejor donde vivir, es producir mejor gente. Repito, es producir a mejor gente para vivir en él. Entonces, como consecuencia, y siempre como eso, estas mejores personas harán del mundo un sitio mejor. Así que a la iglesia se le ha dado el secreto de la vida. Los cristianos son los únicos que tienen este secreto. Gracias al Señor. Sé que eso suena engreído y arrogante, pero está basado en las enseñanzas de la palabra de Dios, de tapa a tapa de la Biblia. Cristo es el secreto de la vida. Los cristianos tienen a Jesucristo y eso es lo que te hace cristiano. Por lo tanto, a los cristianos se les ha dado el secreto de la vida. Es por eso que el mensaje de la iglesia nunca cambia, sin importar en qué edad o en qué siglo nos encontremos. Es por eso que siempre está al día. Solo ese mensaje remediará la necesidad del mundo en el que vivimos. Cuando la iglesia se olvida de esto y se va deambulando por caminos periféricos, intentando producir las consecuencias directamente, pierde su influencia y su efectividad. El tema son: desde la caída del hombre en el pecado, la tendencia natural de cada persona es imitar a sus padres, desde niños, cuando estábamos niños, a los maestros, a los deportistas favoritos, a su estrella de cine favorita, etc. No hay nada de malo en sí mismo el querer imitar a alguien, siempre y cuando lo que imitemos sea bueno y agradable delante de Dios. Debido al pecado, llegamos a pensar que la imitación de otros hombres o mujeres es la imitación más exaltada de todas, incluso por encima de imitar a Dios mismo. Los efesios no eran la excepción a la regla. Con su trasfondo romano, muchos trataban de imitar a grandes filósofos, políticos y soldados, entre otros.
Cuando el Evangelio llegó a Éfeso, su visión de la imitación cambió radicalmente. Los convertidos llegaron a ser nuevas personas por su unión con Cristo, lo cual les mostró que las cosas más importantes se refieren a lo que Dios exige de nosotros conforme a su santa palabra. Pero no todos los efesios practicaban su nueva posición en Cristo. Muchos de ellos todavía seguían viviendo de acuerdo a los moldes y modas del mundo pagano de su alrededor. Esto no es algo propio de esa época, ni de los efesios solamente. Es más, me atrevo a decir que en nuestra época, debido al gran avance en los medios de comunicación, como la televisión, la internet, las redes sociales y los celulares, incrementa ese deseo pecaminoso de querer ser como alguien más, de imitar en un grado desmedido y pecaminoso a otras personas, pasando incluso por encima de lo que Dios demanda que nosotros seamos. Por ello el apóstol Pablo, entre sus imperativos, es decir, los mandamientos, para poner en práctica la fe cristiana en la vida diaria, les dice a los efesios y nos dice a nosotros en el capítulo 5, versículo 1, la primera parte: por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. En primer lugar, tomen nota de que es una orden, no es una sugerencia, no es una recomendación, es una orden clara. Imiten a Dios. Imitar a Dios no es una opción para el creyente, sino una orden. En segundo lugar, imitar a Dios se refiere a imitar a Dios Padre. Debemos imitar a Dios Padre. Esta no es una orden inventada por Pablo, sino que es una orden ya dada por Dios mismo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, leemos en Levítico 11:45. Levítico 11:45. La misma idea cuando Dios le dice a los israelitas: serán santos porque yo soy santo. Es decir, sean como yo, imítenme. 19:2. Santos serán porque santo soy yo su Dios. Esta idea de la imitación divina Jesús la retomó en el Nuevo Testamento. Leemos por ejemplo en Mateo 5:48. Mateo 5:48. Sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. La misma demanda del Antiguo Testamento continúa en el Nuevo Testamento, lo cual indica que estamos hablando del mismo Dios que exige la misma imitación de su pueblo en todas las edades y tiempos. El apóstol Pablo era un buen lector del Antiguo Testamento, como también un buen discípulo de Jesucristo. Aprendió de ambos. Y por ello es que aquí manda que los efesios sean imitadores de Dios Padre. Pero algo más que debemos notar, en tercer lugar, es que imitar a Dios no se nos deja a nuestro antojo. En el Antiguo Testamento significa imitar a Dios en su santidad y perfección, como ya leímos. Pero en Efesios, el contexto inmediato, que viene inmediatamente antes, nos sugiere que debemos imitar a Dios Padre en el sentido de ser, benignos o bondadosos, misericordiosos y perdonando las ofensas de los demás. Así lo dice Pablo en Efesios 4, versículo 32. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esto no significa que Pablo está dando aquí en Efesios una lista completa de todas las cosas que tenemos que imitar de Dios. No, pero es un ejemplo muy específico de cómo podemos imitarlo. Creo que esto es importante porque solo debemos imitar a Dios en las cosas que la misma Biblia manda, cuando leemos cuidadosamente. Esto quiere decir que no debemos imitar a Dios más allá de lo mandado en la Escritura o que contradiga a la Escritura, lo cual es la regla de nuestra fe y conducta. Al mismo tiempo tenemos que decir que hay cosas en las que no podemos imitar a Dios. Por ejemplo, no podemos imitar a Dios en el sentido de perdonar pecados y salvar a otros, porque eso solo le corresponde a Dios. No podemos imitar a Dios en el sentido de crear algo de la nada, porque eso solo lo puede hacer Dios. No podemos imitar a Dios en el sentido de gobernar y cuidar de toda la creación, porque no somos todopoderosos como Él.
Hay cosas en las cuales sí podemos imitar a Dios y cosas en que no. No podemos imitarlo en su soberanía porque Él es soberano, el único soberano, el creador. Y el contexto nos manda entonces que lo imitemos siendo claramente benignos, es decir, bondadosos, generosos, dadivosos. También que seamos misericordiosos, es decir, que seamos sensibles a las necesidades de los demás y estemos siempre dispuestos a ayudar a los que están atravesando. Nos manda también que nos perdonemos unos a otros. No se refiere al perdón de pecados que nos salva, sino a perdonar las ofensas de los demás que cometen en contra nuestra, como por ejemplo cuando alguien nos ofende en palabra o acción. Dios ha hecho estas acciones de la manera perfecta, porque Él es Dios. Nuestra imitación nunca igualará las acciones de Dios, pero sí podemos. Seamos buenos, seamos misericordiosos y perdonadores de las ofensas. Pero ¿por qué Pablo da la razón en versículo 4:32 que leímos? Porque Dios nos perdona en Cristo. Siempre la razón radica en Dios, no en el hombre. Dios asienta el parámetro o estándar de lo que debemos hacer. La imitación es de las acciones de Dios. Esto es importante porque solamente los que han experimentado la bondad, la misericordia y el perdón de Dios podrán realmente imitar a Dios Padre. Antes necesitamos experimentar la gracia transformadora de Dios para poderlo imitar. Solo los cristianos pues pueden imitar a Dios. Esto también significa que nuestra imitación de Dios es el resultado de nuestra salvación, no para ser salvos. No imitamos a Dios para ser salvos, sino porque ya nos salvó. Así pues, la imitación cristiana no tiene valor redentivo, como si por imitar a Dios, entonces Él nos perdonará y nos salvará. La imitación no es el fundamento de la salvación, sino el resultado de ella. Otra razón igualmente importante que Pablo proporciona es lo que dice al final del capítulo 5, al final del versículo 5. Dice, como hijos amados. Esto refuerza lo que ya hemos mencionado antes. Solo los verdaderos cristianos son los hijos amados de Dios. Ya bien, solo los verdaderos cristianos son los hijos amados de Dios. En otras palabras, solo los que han experimentado el amor salvífico de Dios podrán imitar a Dios. Por otro lado, ¿cómo no imitar a Dios Padre, quien nos ha amado tanto, al grado de entregar lo más amado de Él para salvarnos? Ningún verdadero creyente puede dejar de imitar las acciones de Dios. Todo verdadero creyente tendrá que ser bueno, escuche, misericordioso y perdonador de las ofensas de otros. No hay forma de salir de eso si usted y yo somos cristianos. Es una contradicción flagrante, como también un insulto al Dios mismo, decir que le amamos, pero odiamos a nuestro prójimo. El que ama a Dios, amará a su prójimo, particularmente a sus hermanos y hermanas en Cristo. Tenemos que estar en que somos hijos de Dios. Este amor de Dios está expresado a través de toda la palabra de Dios. Citemos tan solo un versículo que expresa el asombro del creyente ante el amor de Dios. Primera de Juan 3:1. Dice así: miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Noten que el apóstol Juan, a quien se le conoce como el apóstol del amor, ha quedado asombrado al contemplar, al meditar en la realidad del amor de Dios hacia sus ojos, porque dice: miren y contemplen el tipo de amor que nos ha dado el Padre. Es como si dijera: no hay otro como ese amor. Es único y singular.
Pero el asombro de Juan puede quedar en puro asombro, en pura imaginación, sin ninguna conexión con la realidad, a menos que entendamos de qué manera nos ha amado el Padre. ¿Cómo dice Dios Padre que nos ha amado? Pues dando, como hemos dicho, lo más amado de Él por nosotros. ¿Y qué o quién es lo más amado de Dios Padre? Indudablemente que su Hijo eterno Jesucristo. Su Hijo, quien es Dios mismo, quien es también 3 veces santo y que se hizo pecado por nosotros para perdonarnos y salvarnos. Por eso también leemos en lo que se ha llamado la Biblia en miniatura, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Se repite una idea parecida a 1 Juan 3:1, la manera en que Dios amó a su pueblo es de tal manera, de tal clase o tipo que no hay otro como ese amor. Nadie puede amar de esa manera. La pregunta es, ¿cómo no podemos imitar a Dios Padre cuando Él nos ha amado de la manera que nadie más puede hacerlo? El amor de Dios es la fuerza, el impulso, la propulsión para imitarle. Si todos comprendiéramos esto, la Iglesia realmente causaría un gran impacto en el mundo. Pero cuando los así llamados cristianos no leen su Biblia, cuando los predicadores no hablan más del verdadero amor de Dios y lo que implicó, y no hablan de vivir la vida cristiana como un mandato para el pueblo cristiano, entonces es que vemos un cristianismo que no difiere mucho del paganismo en el mundo. Es más, vemos a un cristianismo tratando de imitar no a Dios, sino al mundo. Una triste realidad, yendo así en contra de la esencia de ser cristiano. Es una triste realidad que todos nosotros sabemos que es así. En Efesios capítulo 5, versículo 2, Pablo enuncia otro imperativo, la segunda parte del versículo, que es referencia de este mensaje. Dice la Escritura: vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Este versículo comienza diciendo, y esta conclusión une y da continuidad al pensamiento del apóstol. Aquí nos interesa tomar nota de lo siguiente. La conclusión y nos indica que debemos tanto imitar a Dios como andar en amor. Es decir, los imperativos o mandatos que se deben poner en práctica deben practicarse por igual. No debemos separarlos entre mandamientos más importantes y menos importantes, como si imitar a Dios Padre fuese más importante que andar en amor como Cristo nos amó. El apóstol una vez usa su palabra favorita para referirse a la conducta o estilo de vida cristiano. Dice: anden o vivan en amor. Literalmente el verbo significa caminen en amor. Caminen, anden en amor. Caminar o andar es una metáfora que se refiere a vivir, comportarse o desarrollar un estilo particular de vida. ¿Cómo debe caminar el cristiano? Debe caminar en amor. Repito, ¿cómo debe caminar el cristiano? Debe caminar en amor. Todo el caminar, todo el comportamiento o el estilo de vida cristiano debe caracterizarse por el amor. Es más, el caminar cristiano tiene en su esencia el amor. Esto implica la manera en que nos conducimos en todos los aspectos y momentos de nuestra vida, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en el parque, de vacaciones, con nuestros amigos. No debe haber momento ni lugar en que el amor esté ausente del caminar cristiano. Los efesios, como la iglesia primitiva, causaron un gran impacto en su tiempo y lugar porque caminaban en amor. Muchos se convirtieron, por ejemplo, de la vida de amor que llevaban los cristianos. ¿Acaso debe ser diferente para nosotros en el día de hoy? Por supuesto que no. Pero es muy lamentable cuando los que deben caminar en amor no lo hacen. Triste. Especialmente cuando dentro de la iglesia misma no se camina en amor. Qué triste realidad. El amor cristiano, por lo que acabamos de decir y como reforzaremos enseguida, no es un amor condicionado por las circunstancias o estado de ánimo de la persona. Es decir, amar no es opcional. Repito, amar no es opcional, es un mandato.
El amor cristiano, lo que es el verdadero amor, no nace dentro de nosotros ni está constituido única y primeramente por sentimientos y emociones que son pasajeras y circunstanciales. No. Escucha bien, el amor cristiano es o debe ser la marca distintiva y constante que distinga a la comunidad cristiana. Esto implica que si te ofenden, escucha bien, hermano, esto implica que si te ofenden, debes seguir amando. No importa cuál sea la ofensa que te hagan, no importa el daño que te cause, no importa la calumnia que levanten contra ti, no importa lo que hagan contra ti, el mandato es seguir amando. Si te causaron algún agravio, debes soportarlo y seguir amando. ¿Cómo? Pudiera decir alguien. Es que estamos acostumbrados a pensar en el amor como una respuesta sentimental a aquellos que a sí mismos nos muestran amor. Y no es que no exista ese aspecto del amor, eso es verdad, pero es muchísimo más que eso. Pero cuando reducimos el amor a eso, entonces vemos un caminar sin amor dentro de la iglesia misma. Entonces, ¿qué es el amor cristiano? Pablo nos da la respuesta cuando dice, y vivan en amor como también Cristo nos amó. En primer lugar, el amor verdadero no es el que experimentamos entre seres humanos, definitivamente no. Ese amor no es el amor de Dios. Como cristianos sabemos que desde que el hombre desobedeció en el huerto del Edén y cayó en pecado, el amor humano ha sido influenciado y distorsionado por el pecado que anda en el corazón del hombre. Ese amor verdadero en su estado primogénito desapareció. El verdadero amor para el cristiano es el amor de Dios. Ese es el verdadero amor. Y ese amor de Dios Padre se ha expresado y manifestado de la manera más sublime en la persona y en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre. Aleluya. El amor verdadero entonces no es un sentimiento ni un concepto inventado por el hombre, sino que tiene su origen, definición y modelo en Dios mismo. Dios es amor. La Biblia lo dice en su corito, Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8. La Biblia dice que Dios es amor. Dios es amor. No dice Dios tiene amor. Dice Dios es amor. Y si Dios es eterno, entonces su amor es eterno. Y si su amor es eterno, entonces no puede haber otro como el amor de Dios, ni otro origen del amor. Juan dice, en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El amor de Dios no comenzó al existir cuando envió a su Hijo, sino que se mostró, se manifestó a la humanidad, a nosotros, cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, para rescatarnos de la condenación producida por el pecado. El verdadero amor viene de arriba para abajo, desciende a nosotros, y nosotros por la obra del Espíritu Santo tan solo lo recibimos. Por eso Pablo en Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Regresando con esta idea importante del amor en mente, en Efesios 5:2, Pablo nos dice, como también Cristo nos amó. Tanto el Padre como el Hijo nos amaron y nos aman. Ambos son divinos y comparten el atributo del amor. Pero ¿cómo nos amó Cristo? Generalmente la gente, incluso la mayoría de cristianos, a nuestro pesar, concibe el amor de Cristo en términos del amor entre humanos, como si el amor de Cristo fuese definido por el amor experimentado entre personas humanas. Por ello mucha gente cristiana habla incluso de enamorarse de Cristo. Escucha bien lo que voy a decir ahora, porque en un momento nosotros hemos usado esos términos. Mucha gente cristiana habla incluso de enamorarse de Cristo. Nunca he leído en la Biblia, no sé si tú lo has encontrado, nunca he leído en la Biblia que nos enamoremos de Cristo. En la Edad Media, cuando reinaba la ignorancia más terrible de las Escrituras en la iglesia, en los conventos las monjas hablaban de estar perdidamente enamoradas de Jesús. Sabe que ellas la llaman a Jesús como su marido. Hablaban en términos cuasi sexuales, que denotaban una distorsión del verdadero amor de Jesús. Pero esto no ha cambiado con el correr del tiempo.
En la actualidad, como lo he dicho, muchos supuestos cristianos también han distorsionado el amor de Jesús. Pablo dice que Cristo nos amó al entregarse a sí mismo por nosotros. El verbo entregar se refiere especialmente a morir por nosotros para perdonarnos y salvarnos en la cruz. Pero envuelve toda la vida de Jesús. Su entrega la empezó no en la cruz, sino en el momento que aceptó la orden del Padre de venir a este mundo para salvarnos. Y entonces esa entrega comenzó a concretizarse en cada momento de su existencia humana, iniciando en su concepción virginal hasta su muerte en la cruz. El amor de Cristo no fue, ni es, ni será una mera emoción o pasión humana. No, Él decidió amarnos, decidió amar a los que no merecían para nada su amor. Su amor fue sacrificial, es decir, se sometió a la humillación más baja para amarnos. Esto lo podemos leer en Filipenses 2, versículos 5 al 8. Filipenses 2, anótelo, Filipenses 2, 5 al 8. Que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 5 al 8. ¿Le suena esto amor sentimental o romántico? Yo creo que no. Si los cristianos leyeran y meditaran en este amor de Cristo, dejarían de hablar de enamorarse de Cristo. Significa, entre otras cosas, que Cristo se humilló hasta lo extremo, haciéndose maldito por nosotros al morir la muerte maldita de la cruz. Pero el amor de Cristo no es contemplativo, solamente como si solamente estuviésemos llamados a la vida contemplativa del amor de Dios, sin ninguna conexión con la realidad de la vida en la tierra. Mucha gente lo entiende así, y eso ha causado mucho daño a la iglesia. No significa que no exista un aspecto contemplativo, o reflexivo, o meditativo del amor de Dios, pero es más que eso. Estamos llamados, mejor dicho, ordenados a vivir en amor como Él lo hizo. Cristo al entregarse por nosotros sacrificialmente. Y esto lo remarca el apóstol cuando dice en Efesios 5, la segunda parte, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo se humilló, sufrió y fue consumido por el fuego de la ira de Dios en nuestro lugar. Esto es lo que en nuestro lugar, esto es lo que significa cuando dice y se entregó a sí mismo por nosotros. La preposición por significa en nuestro lugar, a favor nuestro, para nuestro bien. Lo hizo por nosotros para que nosotros no sufriéramos la ira de Dios que merecíamos. Dios aceptó el sacrificio de Cristo porque lo hizo voluntariamente, acatando la voluntad de su Padre, y se entregó completamente por nosotros. No lo hizo quejándose o rebelándose, decidió amarnos hasta la muerte, cuando nosotros éramos impíos y no merecíamos su amor. Se sacrificó por nosotros, sufrió por nosotros, sufrió humillaciones, vejaciones, torturas, blasfemias, desprecios, y todo lo hizo por nosotros. Vive en amor como Cristo te amó. En términos prácticos, el amor de Cristo se demuestra mediante acciones que irradian las acciones de Cristo. ¿Quieres seguir a Jesús? Entonces debes imitar su amor. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Ama con acciones concretas, incluso cuando tus sentimientos, emociones o afectos te indiquen otra cosa. Cristo tenía todas las razones del mundo para no amarnos, pero decidió amarnos. Cristo mismo dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Juan 14:15. Juan 14:15. Y uno de sus mandamientos que mucha gente ignora a propósito se encuentra en Mateo 16:24. Mateo 16:24.
24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. A los ojos de Dios, ya que refleja el amor mismo de Cristo al negarse a sí mismo, al cargar su cruz y morir por nosotros. Y es que si todos amáramos así, el mundo sería otro, definitivamente. Piénselo por un momento, hermano. Todos amándose sacrificialmente unos por otros, buscando siempre el bien de los demás. A primera vista, este mandato de Cristo puede sonar humillante, pero en esencia es el mejor mandamiento que transforma radicalmente al yo y al mundo. Si todos anduviéramos en amor, si todos anduviéramos en amor, ¿quién se preocuparía de que le roben, de que lo engañen, de que lo lastimen, de que se aprovechen de él? ¿Quién? La respuesta es nadie. Imitemos a Dios como hijos amados. Imitemos a Dios como hijos amados y andemos en amor como Cristo nos amó al humillarse hasta la muerte maldita de la cruz por nosotros. ¿Pero qué podemos hacer esto? ¿Pero qué podemos hacer? Además, hemos dicho que Pablo le escribe a Efesios, que ya son cristianos, a Efesios transformados por la gracia de Dios y a nosotros. Así que no tiene en mente que los efesios hagan todo esto para salvarse, sino porque ya son salvos. Si fuese para salvarse, ningún efesio ni ninguna persona en el mundo podría ser salva, porque nadie puede imitar a Dios perfectamente y nadie puede andar en amor como Cristo nos amó. Solo podemos hacer esto cuando estamos en unión con Cristo. Solo lo podemos hacer cuando somos miembros del cuerpo de Cristo, cuando aceptamos a Cristo que murió por nosotros en nuestro lugar. Es decir, Él ya hizo por nosotros su imitación, su caminar en amor. Es lo que nos ha salvado. Solo en Él es que nosotros podemos imitar a Dios Padre y andar en amor como Él lo hizo. Aparte de Cristo, solo caminamos en odio y condenación, pero en Cristo caminamos en salvación y en amor. Solo en Cristo nuestra imitación de Dios y nuestro caminar en amor serán una ofrenda y sacrificio de olor fragante en la presencia de Dios. Andemos en amor, caminemos en amor, actuemos en amor, con ese amor tan grande que Jesús nos amó. Y esa es la manera más directa de amar a Dios, de amar a nuestro Dios. Vamos a orar para finalizar la palabra. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en este día de vida que nos has regalado. Gracias por ese sol, Señor, brillante que estamos observando. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado a nosotros, a nuestra familia carnal, a nuestra familia espiritual, Señor. Gracias por la palabra que hemos compartido en este día, Señor. Definitivamente hemos entendido que tenemos que imitarte, Señor, en el amor, especialmente en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestras relaciones con los demás. Ayúdanos cada día, Señor, a ser como Cristo, a crecer a la estatura y a la plenitud de Cristo. Bendigo a todos mis hermanos en el lugar en que están. Bendigo a toda la familia, los que están viendo este video, Señor. Los bendigo con toda bendición espiritual. Y oramos, Señor, en esta mañana, Padre, por un clamor, uniéndonos a todo el clamor que se está levantando en muchas iglesias cristianas y aún católicas, Padre. Orar y clamar, Señor, para que, Padre, esta pandemia, Señor, pueda ser controlada, para que sean restaurada la salud de aquellos que están contagiados, para que fortalezca, Señor, a los que han perdido seres queridos, para que derrames tu sabiduría divina, Señor, sobre los personal de la salud que está atendiendo a todos estos contagiados, Señor, en diferentes lugares, en las unidades de cuidado intensivo, todo ese personal de la salud, médicos, enfermeras, fisioterapistas, todo ese personal de la salud, Señor, en muchos lugares en nuestro país y en el mundo, Señor. Los bendecimos, Señor. Gracias por ese trabajo tan maravilloso que ellos hacen, Señor, en pro de la humanidad. Oramos, Señor, sabemos, entendemos que estos son tiempos muy difíciles, son pruebas muy difíciles, Señor, pero recordamos esa palabra que dice que Dios
ha preparado todas las cosas. Dios dispone todas las cosas. La Escritura lo dice, Romanos 8:28. Dios dispone todas las cosas, no dice algunas. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Entre más nosotros amemos a Dios, entre más nosotros obedezcamos a Dios, entre más nosotros sigamos a Dios, entre más nosotros tengamos en cada uno de nuestros corazones la presencia gloriosa y poderosa de Dios, todas las cosas que nos ocurren, buenas y malas, siempre serán para el bien. Creemos que esta pandemia será para el bien. Creo que esta pandemia va a edificar a muchas personas, a muchas familias, a muchos cristianos. Por eso, Señor, tenemos que decirte, a pesar de todo, gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno. La Biblia lo dice, tú eres bueno. Y para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Te alabamos, Señor, y te damos las gracias. Oramos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor, a quien damos honra y gloria por siempre. A Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Vamos a escuchar, a finalizar, otro himno. Nos habla de que ya somos de Cristo, ya pertenecemos a Cristo. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. Cántelo. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Soy indecible, funda mi alma, ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad. Pertenezco a Él, pertenezco a Cristo, pertenece a mí, solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Por Cristo, confiando en su amor,
y dame y parte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por él, es de mi senda Jesús guía fiel. Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. Maestro, yo fiel te serviré, a ti te doy pues tuyo soy, de mi alma eterna Rey. Por Cristo, confiando en su amor, siempre servirle yo quisiera aquí, porque me ha dado fecha de amor, oh, servirle siempre al Señor. Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré, y a ti me doy que tuyo soy, alma eterno Rey. Cristo, confiando en él, ya por su ayuda, sus obras haré. Prueba soy lleno con gozo y amor, pues veo en ellas la cruz del Señor. Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré, a ti me doy pues tuyo soy, mi alma eterno Rey. Oh, sirviendo, siguiendo al Señor, quiero imitar a mi buen, nos habla de imitar a mi buen Salvador. Busco a las almas hablándole de él, y es mi deseo ser constante y fiel. Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré, a ti me doy pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Es la del hombre cuya senda recta soy, lejos de los pecadores, hoy me la tentación,
consejeros. Gente impía, burladora e inmoral, antes en la ley divina cifra su mayor placer, gritando día y noche en su divinal saber. Árbol verde, bien regado y en sazón, frutos abundantes rinde, hasta que perennes son. Lo emprendes prosperado, bien, diversos resultados saca los que nada creen, que se pierden como el tamo, el ciclón arrebató. De pasiones, remolinos que a millones destruyó. El juicio ningún malo, por lo tanto se alzará. Estos justos congregados, insensatos nunca habrá. Que Dios la vida mira, por la cual los suyos van, que otra es la de los impíos, al infierno van. Al abrigo de Dios. Un mensaje muy bueno para nosotros, este himno, el que habita al abrigo de Dios. No vendrá ningún mal, ninguna pandemia. Yo quiero habitar al abrigo, habitemos al abrigo de Dios, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo. Pongámonos bajo el amparo de Dios. Y delicia es con Él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. Que habita al abrigo de Dios. Feliz, ciertamente, qué mensaje tan hermoso. Guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar.
profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, mis hermanos, por habernos escuchado, por haber compartido. Tú eres poderoso, por eso te alabamos, te adoramos y te glorificamos. Bendigo a todos mis hermanos. Los espero el día miércoles a las 6 de la tarde para el estudio de la palabra de Dios. Recuerden el estudio que se envió para compartirlo en familias. La familia, cómo se edifica para que se comparte en familia. Estemos todos unidos, Señor, hermanos, en oración, para que Dios sea cuidándonos, protegiéndonos y orando todos unidos, como una iglesia unida, para que Dios manifieste su amor y su gracia y su misericordia sobre nuestro país, sobre todos esos países, Estados Unidos, Norteamérica, que es el país más contagiado en estos momentos, para que Dios fortalezca la vida de todos los que han perdido seres queridos, en los gobernantes. Sigamos orando por nuestros hermanos, Señor, en la iglesia. Recuerden, la hermana Judith en estos momentos está hospitalizada. Unámonos todos en oración para que Dios le dé, fortalezca a Judy Paola, a Nicolás, su papá, para esta crisis. Sabemos que las cosas no vienen por casualidad para los cristianos y que Dios tiene un propósito grande, que Dios se va a glorificar en la familia Martínez Fernández, y que Dios le dé la fortaleza necesaria a mi hermana Judith. Oremos por todos los hermanos también de nuestra iglesia, por los que están afectados también en su salud. Gracias por haberme escuchado y los bendigo a todos con gran bendición espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz de Dios sea sobre todos ustedes y los bendigo con toda bendición espiritual. Amén.